Para cerrar nuestros espacios de contenido, damos paso a nuestro último panel del día, Repensando la cobranza, el nuevo estándar de externalización eficiente. Un espacio donde reflexionaremos sobre la evolución de los modelos operativos de cobranza, desde esquemas internos y externos hasta modelos mixtos y venta de cartera, buscando mayor eficiencia, flexibilidad y un enfoque estratégico. Para este panel nos acompañan Yadira Reyes, jefe de recuperación en el Banco de Loja. Es ingeniera comercial con una maestría en estrategias de calidad. Cuenta con 25 años de experiencia en cobranzas en bancos y cooperativas. Actualmente lidera equipos y estrategias efectivas para reducir la morosidad y fortalecer alianzas estratégicas. Carlos Bambino, vicepresidente de Crédito y Cobranza en Diners Club. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en la gestión del riesgo de crédito y en la recuperación de carteras masivas. Keiner Soto, gerente de recuperaciones y cobranza en Banco Pichincha. Es un líder en gestión de cobranza y riesgo crediticio, con amplia experiencia en banca regional. Ha liderado portafolios de consumo masivo y equipos multidisciplinarios, combinando enfoque analítico, gobernanza de riesgo y ejecución práctica. Luis Bonilla, director de riesgo integral en la cooperativa Alianza del Valle. Es un profesional en riesgos financieros con un MBA y formación en banca digital, IA y liderazgo, con 21 años en el sistema financiero ecuatoriano y experiencia internacional. Ha liderado riesgos integrales, modelos crediticios, modelos de gestión de recuperación y gestión estratégica financiera. Y como moderador de este espacio nos acompaña José Patricio Moreno, CEO de Libera. Es empresario, consultor y conferencista internacional de temas crediticios, financieros, reinserción, riesgos y economía. Lideró el lanzamiento e implementación de proyectos en entidades gubernamentales, organismos internacionales, grandes instituciones financieras y pequeños emprendimientos de microfinanzas en más de 10 países latinoamericanos. Por favor, los recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ahora sí. Buenas tardes. Yo no sé por qué no les contó Cristina que hay un sorteo después de esto, así que felicitaciones a todos los que se han quedado porque van a ser los que participan en un sorteo que entiendo que es interesante. No conozco mayores detalles. Por otro lado, creo que vamos a dejar de lado todo el tema de cobranzas después de lo que hemos visto hoy día y mejor nos dedicamos a otras cosas. Quiero ponerme una empresa de lavado de autos y quiero que me ayuden. Por favor, levante la mano quienes saben lavar un auto. Gracias. Cuéntenme quiénes son clientes de los lavadores de autos, quiénes mandan a lavar sus autos. Excelente, casi todos. Exactamente lo mismo es la cobranza, ¿sí? En lugar de que los bancos hagan la cobranza ellos mismos, eventualmente pueden contratar empresas para que hagan la cobranza. Es exactamente lo mismo que la lavada de autos. Y en la práctica, cuando nosotros mandamos a lavar los autos, yo les soy franco, yo nunca lavo mi carro porque siempre lo lavo mal. Entonces siempre contrato. Y cuando contrato a alguien que lo haga bien. Y cuando lo hace mal, no lo vuelvo a contratar. Contrato solamente personas que laven bien los carros. Y aquí en la SOCOB estamos empresas que lavamos bien los carros, cobramos bien. Otra pregunta. ¿Creen ustedes que para cobrar se necesita algo en particular o todos podríamos cobrar? Todos podemos cobrar. Buena noticia es que todos podemos hacer cobranza. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer bien? ¿Lo vamos a hacer mejor que las empresas que forman parte de la SOCOB? Probablemente no. Entonces eso es un poco lo que vamos a conversar hoy día. Les agradezco la presencia. Quisiera hacerles unas preguntas específicas en función de los perfiles de los distintos participantes. Como ustedes saben, Keiner es un trotamundos de la cobranza. Ha trabajado en
en más países de las banderas que ustedes ven ahí, haciendo cobranza, y tenemos el gusto de tenerlo acá en el Ecuador. Somos afortunados por eso. Y quisiera saber cuál es tu perspectiva, Keiner, de los modelos que se pueden dar en los modelos de cobranza. Cobro internamente, contrato a un externo, vendo, cartera. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Keiner, con toda tu experiencia, ¿cuándo un socio de la cobranza deja de ser un proveedor nada más y pasa a ser un brazo estratégico de una organización? En el caso de Keiner, él lidera esta actividad en el Banco del Pichincha y sabemos que además son muy creativos en este tema. Así que, Keiner, ¿qué nos puedes contar, por favor? Gracias, José Patricio. Buenas tardes a todos. Primero, espero que también estemos involucrados en la rifa, no nos vayan a dejar por fuera, ¿no? No lo sé, pero en el negocio de la lavada de carros sí te puedo tomar en cuenta. Pero en ese sí, seguro que estamos. O sea, yo creo que con el transcurso del tiempo, digamos, una de las tomas que hemos aprendido, y justo lo mencionas tomando la analogía de lavar de carros, creo que muchas veces todos tratamos de estar ahí, pero digamos llegar a una fase completa de lavar el carro es lo que nos ha llevado a ir evolucionando en el tiempo. Y yo lo veo básicamente pues, en 3 etapas. Allá cerca de los 2000, iniciando, digamos, y cuando iniciaron un poco más todo el auge de las casas de cobranzas, eran básicamente más un tema de capacidad. O sea, te doy, tú pongas manos, tú pongas llamadas telefónicas, intensidad, etcétera, etcétera. Y ahí inició como la primera fase de lo que yo pensaría la primera prueba de ensayo de empezar a lavar los carros utilizando esa analogía. Y en ese momento creo que era un proveedor más, básicamente. Ya en la última década ha venido evolucionando justo. Hay una de las personas acá bastante expertas en el foro y estaba mencionando esto hace unos días y es el tema de que ya se empezó a especializar. Justo como bancos empezamos a entender de que había que empezar a segmentar la cartera, habían especializaciones para mora preventiva, para mora temprana, para mora tardía, para legal, etcétera, etcétera, y empezamos a ver que proveedores se iban especializando en cada servicio e iban entendiendo. Entonces yo creo que esa fue como la segunda etapa en la que evolucionamos en temas importantes de lo que era esa lavandería de autos, y llega la tercera parte que es en la que estamos actualmente y en la que todos queremos estar. Sin embargo, pues creo que no es tan sencillo llegar ahí, y es el tema de la estrategia o de lo que ya se vuelve un socio estratégico, en el cual digamos es más importante porque ya no es solamente asignar cartera, ya no es solamente llame X cantidad de veces y ya conforme a la recuperación así te pago, punto, no hay nada más, sino que ya se hace una transformación en la cual creo que existen 4 señales en las cuales ya podemos decir estamos teniendo un socio estratégico. La primera fase es la información, pero que sea de ambas partes. Ya nosotros no entregamos el vehículo para que nos lo laven, ya no solamente damos una cartera y sepa Dios qué pasa con esos clientes, sino que también como proveedor, como especialista y como esa persona que se sabe nos regresa información valiosa. Los clientes están diciendo esto, tu segmento está diciendo eso, ya se empieza a aportar y ya no es solamente entrego una cartera, sino ya recibo mucha información. Una segunda parte que creo que ya empieza a ser más relevante es en la participación en la toma de decisiones. Ya ese proveedor nos dice, mira, tu producto fue originado de tal manera, el tema de consignación ya también tienen alguna fase importante, opinan también sobre la política que tenemos hacia la interna como institución. Tu política es muy flexible, tu política es muy diferente, y a ella se empieza a construir ya no solamente un proveedor, sino ya una correlación, un trabajo en equipo, donde creo que se da la tercera y cuarta fase, digamos el salto. El tercero ya en temas de KPIs, ya normalmente era la obligación de la institución entregar toda la información, punto, y ahí ya el proveedor se encargaba de hacer la cobranza o el especialista, y en algún caso donde llegamos ya a lo que digo la tercera parte de que ya tenemos un socio estratégico, cuando también nos responde con KPIs, con analítica, con información, y algo que es muy valioso para la institución es qué es lo que nos están diciendo los clientes. Tratamos de descifrar qué es lo que nos están diciendo los clientes, porque esa información no llega. Sin embargo, ustedes que están ahí lavando el carro son los que exactamente saben cuál es la situación del cliente, y se viene a la fase número 2 donde cambian la política, se construyen nuevos alivios financieros. Muchos casos, a pesar de que veamos mundo masivo, ya empiezan a ser alivios adaptados a cada cliente, combinados con la tecnología, y empieza a ser algo mucho más sencillo. Donde creo que es el cuarto paso ya, y el que culmina todo, es más difícil, donde sobre todo
se crea una ruta de valor y ya no es el proveedor solamente factura, sino que ya se ven temas de costos. En conjunto ya se construyen tanto las solicitudes de tanto la institución como el que está lavando, ven ganancias de forma en conjunto, se hace una planificación incluso a 3, 6 meses, a todo un año, y no solamente se ve el mes inmediato de cuánto facturo. Ese pues es la fase para culminar todo este tema de asignación a proveedores. Entonces creo que en analogía que mencionas, de dónde se construye ese valor, dónde está, donde pues ya se crea eso. Es importante, el proveedor se puede contratar, el especialista se puede seleccionar, pero esta cadena de valor se construye en el tiempo con confianza, con trabajo en equipo, y no es de la noche a la mañana. Sí lleva un tiempo que toca ir formalizando para que ya se dé todo este intercambio de información bidireccional. Entonces ahí, José Patricio, eso es lo que creo que con estos tiempos y que he llevado es lo más importante en el tema del lavado de autos. Gracias, Keiner. Interesante, porque todos los que estamos en esta sala eventualmente vamos a tener que estar de alguno de esos lados. No vamos a ser o un proveedor o vamos a ser un contratista de servicios. Y lo que dice Keiner es definitivamente lo que nosotros empujamos mucho, queremos y somos parte de esa cadena de valor, generamos valor, tenemos que generar valor de una manera coherente, no somos un ente aparte, no estamos separados, somos parte de un equipo. Gracias, Keiner. Le vamos a hacer la pregunta ahora al académico, ¿sí? Al científico al más científico de esta mesa, que además es sumamente didáctico, Carlos Bambino. Es realmente un gusto escucharle siempre a él por la claridad que tiene en sus temas, así que le vamos a hacer una pregunta ya más formal, ¿sí? Le vamos a decir que nos haga un modelo econométrico este momento, que nos diga… Bueno. Sí traje el marcador para explicar. Pero sí le vamos a pedir que nos diga cuál debería ser la esencia de un modelo ya formal, en el cual evaluemos desde el punto de vista práctico en una institución cuándo debemos gestionar internamente, cuándo debemos gestionar externamente, cuándo debemos vender cartera. Carlos, ¿cómo tomamos esas decisiones dentro de una organización en conjunto con los proveedores? Ese es un poco lo que quisiéramos saber de ti. Yo me quedé pensando en la pregunta cuando me la compartías, y esto va a depender mucho de cómo estás trabajando con la empresa de cobranzas, ¿no es cierto?, del modelo que has implementado, porque si la decisión es externalizar el 100% de tu operación, no tienes que tomar la decisión con un modelo analítico de qué pasas y qué no pasas. Y ya voy a responder esto mismo que yo estoy poniendo sobre esta reformulación de la pregunta que estoy poniendo sobre la mesa. Antes de eso, creo que lo primero que tenemos que lograr identificar es qué cartera yo quiero ceder a cobro, ¿no es cierto? Y ahí hay un primer modelo analítico que trata de identificar al cliente y su probabilidad de recuperación en un periodo corto de tiempo, porque la cobranza se tiene que resolver en un mes, no se tiene que resolver en un año, ¿no es cierto? Entonces, para resolverla en un mes, yo tengo que lograr identificar cuál es la probabilidad de que este cliente que voy a gestionar en los próximos 30 días me pague. Aquellos que tienen una alta probabilidad de recuperación, no tengo que pasarlos a un proceso de cobro porque me va a incrementar el valor, el costo del cliente. Sobre todo en las etapas de precobro o preventiva que mencionaba Keiner, donde no le puedo cobrar, además, por regulación. Entonces ahí tengo que ser muy fino en esa identificación. Y eso no depende si es gestión interna o es gestión externa. Eso, independiente de dónde esté la gestión de cobro, lo primero que tengo que lograr identificar es cuál es ese cliente al que no le voy a cobrar, porque o me paga puntual o me paga habitualmente impuntual dentro de los días objetivos que yo quiero. Eso es una característica particular de los modelos de gestión de cobro, diferentes a los modelos de estimación de pérdida esperada de un cliente. Y como repito, independiente de que la gestión esté en casa o fuera de casa, eso tengo que identificarlo porque cambia mi estructura de costos, pero además me focaliza sobre los clientes a quien debo atender desde la etapa preventiva hasta las etapas más altas. Pero luego, como decía, yo me quedé pensando en más allá de saber qué modelo debo de implementar para transferir la cartera a un tercero, me quedé pensando en
¿qué debo yo esperar en términos de modelización cuando cedo mi cartera a un tercero? Porque el riesgo de ceder mi cartera a un tercero es ceder mi estrategia analítica, ¿no es cierto? Si yo cedo la cartera a un tercero y cedo la estrategia analítica, tengo que estar seguro que la capacidad analítica de ese tercero está a la altura de lo que yo estaba haciendo en mi organización. Es decir, si tiene modelos predictivos para las diferentes etapas de cobro que yo estoy cediendo, si tiene modelos de identificación del mejor tiempo de llamada, si tiene modelos de identificación del mejor canal de contacto, si tiene modelos de identificación de cuándo aplicar una estrategia de condonación o no, por ejemplo, ¿cierto? Porque si esa empresa no tiene esas características analíticas que yo tengo, el tercerizar simplemente me genera un costo en términos de pérdida de calidad de recuperación del portafolio. Y si no quiero ceder eso, ¿no es cierto? Entonces ese conjunto analítico tiene que estar conmigo. Lo que te quiero decir es que más allá de en qué momento cederla, lo que tengo que tener claro es qué analítica tengo yo en mi banco o en mi institución financiera y cuando transfiero ese portafolio, ¿qué estoy transfiriendo? Si estoy transfiriendo esa capacidad analítica, entonces tengo que asegurarme que el tercero la tenga en los mismos estándares que yo lo tengo. Y eso exige un proceso de certificación de la calidad estadística con la que la empresa proveedora está resolviendo el problema de la estrategia de segmentación y gestión. Si no la voy a ceder, entonces yo tengo que tener claro que mi capacidad analítica va a quedarse conmigo y cómo voy a hacer la transferencia de esa segmentación a mi tercero o a mi cedente para que pueda implementarla. Yo creo que esa tal vez es la parte sobre la cual tenemos que tener mucha precaución. No es tanto el cuánto, sino el qué transfiero, ¿sí? Y en ese qué transfiero, insisto, si voy a transferir la estrategia, tengo que tener sumamente claro cuáles van a ser mis herramientas de validación de que esa estrategia analítica que estoy transfiriendo cumple la calidad que yo quiero mantener. Porque de lo contrario, inmediatamente voy a perder performance, porque el cedente, y hay muchos aquí, perdón, el proveedor, y hay muchos aquí, siempre quieren minimizar costos, ¿no es cierto? Está muy bien, está muy bien. Pero en ese proceso de minimizar costos yo no puedo arriesgar mi estrategia analítica, ¿no es cierto? Porque me va a generar el incremento en el gasto de provisión que se va a comer todo ese ahorro en costos que estaba tratando de implementar. Entonces yo creo que la clave, y tal vez la idea que yo quiero dejar acá es, más allá de en qué momento o qué cartera debo de transferir, la clave es, si yo transfiero, tengo que tener sumamente claro que mi estrategia analítica tiene que mantener el mismo performance que yo tengo en mi institución. Y para eso tengo que saber qué voy a validar y qué voy a exigir a la contraparte. Si no la tiene, la estrategia se tiene que quedar en casa y tengo que asegurarme de que pueda transferir esa estrategia de segmentación hacia la empresa con la agilidad que requiero, ¿no es cierto? Que no es mes a mes, que es inclusive dentro del mismo mes pueden haber cambios estratégicos asociados a procesos de segmentación analítica. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente los esfuerzos para implementar no solamente la inteligencia artificial, sino la inteligencia de datos es fundamental en nuestra industria y de hecho hay esfuerzos muy grandes de las empresas ecuatorianas al respecto. Con esto dicho, 2 aplausos. Eso. Carlitos, por favor. Bueno, por cierto, Carlos hizo este show con 2 costillas rotas, ¿no? Así que hay que aplaudirle 2 veces por su... Muy bien, Carlos. Ya con eso ya quedaron soldadas las 2. Bien, nuestra tercera participante la tarde de hoy es Yadira Reyes. Ella también es una trotamundos de todas las actividades de cobranza en la práctica en nuestro país. Ella tiene experiencia tanto en la parte de empresas de cobranza como en la parte del sector financiero bancario, el sector financiero de la economía popular y solidaria. Tiene muchísima experiencia, debe ser de las personas que más experiencia práctica tiene en el país, así que le vamos a pedir a ella que nos comparta un poco su experiencia, sus lecciones aprendidas, de más allá de lo que dicen los manuales, cuáles son los desafíos prácticos de implementar modelos de gestión de cobranza en el cual
son híbridos, no son propios, son compartidos con las otras empresas. ¿Qué nos puedes compartir, Yadira, de tu larga experiencia? Bueno, gracias Patricio, gracias a todos. Bueno, lo que quiero mencionar o partiendo de es que no existe un modelo exitoso de cobranzas, ¿no? Un único modelo. Existen modelos que están alineados estratégicamente a cada una de las instituciones financieras y básicamente también que están correctamente gobernados y permanentemente medidos. Entonces, los desafíos que yo he podido ver durante todo este atravesar que he pasado tanto en la empresa de cobranza externa como en las instituciones financieras, lo que puedo ver es que hay una coherencia cultural y operativa entre el externo y el interno, que sí genera pues un impacto, ¿no? Para poder encaminarnos y trabajar como equipo de trabajo. Entonces, básicamente, nosotros generamos el modelo, ¿sí? En el cual segmentamos la cartera, tenemos scoring, en la cual nos va determinando a qué canal nosotros vamos a irnos dirigiendo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No lo vemos a la empresa de cobranza como un externo, sino lo vemos como un aliado. Le hacemos parte interna dentro de nuestro modelo. Entonces, para que prácticamente podamos tener esa cultura unida entre el externo y el interno, nosotros compartimos la información para que sea transparente y que sepan en qué etapa de gestión están trabajando y que obviamente tengamos una trazabilidad de la gestión y el aporte que nos están generando a nosotros con sus gestiones, ¿no? Entonces, básicamente, les puedo comentar que es una experiencia muy bonita porque, como se conoce de lado y lado, lo que se trata es generarles unos aliados estratégicos que sean parte del equipo de la institución financiera, porque nosotros como institución financiera, nosotros tenemos que cuidar mucho el riesgo reputacional. Entonces, tenemos que ir nosotros generando capacitaciones, reuniones continuas con el externo y obviamente un monitoreo y control sobre calidad de cómo vamos con la gestión. Hoy por hoy es una ventaja que el externo tiene. Todas las herramientas o juguetes, como yo los llamo, que tiene al momento, que no lo tiene la institución financiera para generar de manera inmediata. Entonces, he visto que las empresas de cobranza externa se han especializado, tienen nuevas herramientas, se van adaptando a las nuevas tendencias que tenemos, ¿no? Entonces, ahora se han implementado herramientas de chatbot, WhatsApp, entonces, que son canales que llegamos directamente hacia el cliente y lo que brindamos es una experiencia al cliente transparente de que no sienta que le está llamando un tercero, sino es un parte del canal que estamos generando una gestión para generar un objetivo y una eficiencia en la parte de la recuperación. Eso es lo que les puedo compartir realmente con esta experiencia que he vivido en estas dos aristas, externa e interna, que he pasado durante este tiempo. Muchas gracias. Palabras de saber de una persona que ha estado en muchas alianzas estratégicas, ¿no? Como escuchamos, entre proveedores y empresas que necesitan los servicios. Tenemos a Luis Bonilla. Él no solamente maneja temas de crédito y de cobranzas, ¿no? al igual que Carlos, que son gerentes de riesgos. Sin embargo, hay un riesgo importante relacionado a la gestión de cobranza que tiene que ver con todos los riesgos operativos, por ejemplo, el tema de gobernabilidad de los contratos, el tema de indicadores, cómo hacemos que el control operativo y financiero de las relaciones sean efectivas, qué salvaguardias, qué tipo de elementos son importantes desde la perspectiva de una institución financiera, en este caso de la economía popular y solidaria, para el trabajo conjunto y esas alianzas que estábamos hablando, Luis. Sí, primero, buenas tardes, muchas gracias. La idea aquí en todo este proceso, como lo mencionó Keiner y Carlitos, es buscar el aliado estratégico, y ese aliado estratégico que, como se dice en la nueva moda, es el skin in the game, o sea, que ponga la piel en la cancha, ¿no? Lo que buscamos en ese partner, con la finalidad de ¿qué? De recuperar. A la empresa externa necesita obviamente esa labor, ¿no es cierto? Mayor asignación de cartera, mayor asignación de recursos, diferentes branches en la asignación, pero ¿qué busca también la institución? La institución busca esa recuperación y cómo logramos entre ambas partes mejorar y potenciar esa recuperación. Básicamente, regresando al ejemplo de Pato,
que podamos tener una lavadora de carros que lo haga bien, pero que no maltrate al cliente, y que fuera de que no maltrate al cliente, que se ponga la camiseta de la lavadora de carros. Porque otra cosa es decirlo simplemente, te voy a buscar para que me laves el carro, pero hazlo como tú creas conveniente. Y él puede subcontratar a un tercero, puede llevarse el carro, meterle a una máquina y decir, bueno, te entregué el carro lavado. Y es ahí, como decía Carlitos, que nosotros necesitamos alinear la estrategia conjuntamente con la empresa externa y nosotros como instituciones financieras para potenciar esa recuperación que es en beneficio mutuo, de mejorar los indicadores de recuperación de las entidades y de ahorrarnos el costo de provisiones de las entidades. Y si no entendemos que esa lógica es la que buscamos de ambos lados, operativamente perdemos mucho. ¿Por qué? Para las entidades financieras adquirir un cliente es supremamente costoso. Y en la parte final, que es la recuperación, donde todos nos odian, porque cuando les damos el crédito todos nos aman, pero cuando recuperamos todos nos odian, esto es lo más importante. Y como decía Yadira, en la parte del riesgo reputacional es donde necesitamos ese aliado, esa persona que nos ayude a gestionar esta cartera, a buscar un mejor nivel de recuperación y que no solo basado en modelos, sino también en los contratos que podamos tener, podamos mejorar mutuamente. Ese ganar-ganar que siempre se habla es básico dentro de estos modelos mixtos. Y claro, tenemos dentro, a la interna de nuestras instituciones, verificaciones o también tenemos parte de nuestra cartera. Entonces, como nosotros hemos buscado, es determinar no solo la cartera pésima, pasarle al outsourcing y la cartera buena, quedarme yo. Y claro, medir los niveles de recuperación míos contra lo de la empresa externa sería medir papas con peras. Entonces, es ahí donde nosotros buscamos potenciar esos números y buscar jugar en el mismo sentido. Creo que esas son las aristas que a nivel operativo también son importantes evaluarlas. Muchas gracias, Luis. Definitivamente el definir reglas de juego son fundamentales siempre. Y sobre este juego, quisiera hacer una pregunta que me gustaría que la respondan conjuntamente Keiner y Yadira, y tiene que ver con ese modelo de competencia. Las empresas proveedoras, que normalmente no es una sola, son varias, compiten entre sí, también compiten con la institución. Es un proceso de competencia. Hay una de las inquietudes es hasta dónde debe llegar o hasta dónde llega el tema de la propiedad de la información. Más que información es las estrategias, los resultados de la aplicación práctica de esas estrategias. Una empresa o la propia institución desarrolla una metodología, la metodología es exitosa, la comparto o no la comparto con las otras empresas. Una empresa está aplicando algo que le resulta exitoso, debería ser o no conveniente que sea compartido con las otras empresas que me están prestando el servicio. Esa es una disyuntiva, porque en algún momento yo conversaba con algún banco y le decía, hagamos reuniones mensuales en el que estemos todos y que todos podamos nutrirnos mutuamente de esa experiencia. ¿Qué opinan, Keiner, Yadira? No sé quién quiere empezar. Yadira, primero las damas, adelante. Muy amable, gracias. Bueno, con el tiempo yo lo que he aprendido es que hay que ser transparentes sobre la asignación, sobre la gestión que hace cada uno de los canales. Es muy importante mantener las reuniones mensuales. De hecho, se lo hace semanalmente porque hay un objetivo, como mencionaba justamente Carlos, que es, tengo solo 30 días, no tengo más tiempo. Tengo que gestionar y cobrar en el menor tiempo posible. Y las reuniones son constantes porque lo que se va haciendo es medir los indicadores, medir cómo va la contabilidad de la cartera. Y eso lo que va a hacer es que a mi empresa externa o a las empresas externas les genera un bench en la cual vayan viendo que están compitiendo, como mencionaba igual, ¿verdad? Luis. Competíamos sobre la misma cartera. ¿Quién está siendo más efectivo o qué les hace falta? Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos grandes desafíos en el tema de la comunicación, ¿no? Porque los clientes nos van bloqueando los números telefónicos y nuestro aliado estratégico tiene muchas herramientas para poder llegar a ese cliente. Entonces, es muy importante ser transparentes y mantener las reuniones frecuentes y compartir la información
de la cual son partícipes para lograr el objetivo mensual. Gracias. Complementando un poco lo que menciona Yadira, yo creo que justo lo citaba ahorita y les decía, y es, queremos tener un proveedor, queremos tener un especialista o queremos tener un aliado estratégico, ¿sí? Entonces, si nos queremos tener un proveedor o un especialista, definitivamente compartir esa buena práctica no está en ese camino. Cuando haya una construcción ya de confianza, de alianza, de que los dos entiendan cuál es el objetivo general, ahí seguramente compartir las buenas prácticas va a ser lo natural y va a ser pues el día a día. ¿Y por qué? Porque a veces se cree que estoy compitiendo con la otra casa de cobranza o con el otro lavacar y ya no, ya la cantidad de clientes morosos en el Ecuador y fuera del Ecuador es muchísimo como para pensar que tengo una competencia al lado derecho. Es más bien me construyo una alianza, comparto buenas prácticas y sobre eso vamos pues mejorando a quién, a nuestro principal entregador de cartera o a quien queramos tener y administrar. Entonces eso hace más que está. Justo nos hacíamos un poco ahí detrás de panel la pregunta, ¿cuántos clientes tenemos en Mora? Y no hablábamos de dólares, de centavos, sino estábamos de miles de millones de dólares para arriba. Entonces esa transformación yo creo que se va a hacer mucho más natural porque no tienen ustedes tampoco como casa de cobranza un solo cliente. Tienen varios clientes y necesitan también atender a todos los clientes. Entonces creo que a la propuesta y a la pregunta puntual que hacía Patricio es muy sencilla, o sea, hay que compartir las buenas prácticas para que todos vayamos, inclusive si les dijera quieren competir, pues ya hay muchas casas de cobranzas que tienen clientes fuera de Ecuador. Creo que más bien empecemos a ver qué compartimos de buenas prácticas para que Ecuador se vuelva el referente de toda Latinoamérica en cobranza y justo lo vimos también en una charla en el domingo, donde en octubre, perdón, y mencionaban, digamos, decía, es que copiamos muchas prácticas de Colombia, asistimos y nos vamos trayendo todo para acá, pero deberíamos de dar la página y más bien decir, vienen acá a robarse todas las buenas prácticas en cobranza y son las que están implementando en Latinoamérica. Entonces sí, definitivamente hay que compartir muy buenas prácticas. Muchas gracias. Haciendo un paréntesis, este año fue la más querida Lucy Banchón, el año pasado el más querido fue Keiner, así que tienes que reclamar que no te dieron premio el año pasado. ¿Sí? Sí. Carlito Solano se debe encargar de darle el premio. Una última pregunta, una inquietud para que también tanto Carlos como Luis nos comenten. Y sobre lo que se hablaba, nosotros en la SOCOB definitivamente valoramos, impulsamos mucho la colaboración. Nosotros sí pensamos que la colaboración es fundamental y por lo tanto todos somos aliados a la larga. Hablamos de la ilusión monetaria. ¿Sí? La ilusión monetaria básicamente es, hay un momento de crisis, aparece el gerente general del banco, el presidente del banco, el directorio eventualmente y dice, bajen los costos, bajen todos los costos porque tenemos crisis y hay que bajar los costos. Entonces miran los costos de cobranza y en cobranza se gastó 10 el año pasado, este año tienes que gastar 8. Ese es un problema porque es como cuando nosotros sembramos papas y hay una sequía. Si es que hay una sequía y sembramos papas, no vamos a regar menos, vamos a tener que regar más. Lamentablemente vamos a tener que gastar más en agua para poder salir de donde estamos. En el tema de cobranza es algo parecido. Entonces, esa ilusión monetaria a veces no está clara. Y para eso se necesita tomar decisiones tomando en cuenta la película completa, no solamente ese rubro de gasto. ¿Por qué? Porque si yo reduzco ese rubro de gasto, lo que va a suceder es que también va a reducir mi nivel de eficiencia en la cobranza en un momento de crisis. Entonces estoy complicando más la crisis. Ese es uno de los efectos que no se comprenden del negocio de la cobranza. ¿Qué nos pueden decir Carlos y Luis sobre esta situación? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo enfrentar esta situación en las organizaciones? Bueno, pues, ¿qué te diré? Hay un gran proceso. Y el proceso viene de las olas de la liquidez, ¿no es cierto? Cuando tenemos una gran ola de liquidez, hoy, actualmente en una de esas, las entidades se preocupan por colocar. Porque el dinero en las entidades financieras produce nada más que moho. Entonces buscan colocar. Y como digo yo, frótense las manos, porque les llega trabajo a ustedes en un tiempito. Y este tema es bastante cíclico. Para las entidades, para nosotros también, mantener el dinero en las entidades no es beneficioso. O sea, Carlitos fue mi profesor, me alegra hoy compartir un panel con mi profesor, y él nos decía,
oigan chicos, la liquidez no es que a mayor es mejor. La liquidez es buscar ser óptimos. En la cobranza buscamos lo mismo, ser óptimos, mantener niveles de recuperación. Y de la misma manera, eso se cuida en la colocación, no se cuida en la recuperación. Pero como dice, esto lo tenemos que hacer hoy, porque si esperamos para después, nuestros balances no aguantan, ni los míos, ni sus ingresos. Entonces buscamos que este proceso de goteo en el tiempo, en el ejemplo de las papas, sea constante y trate de mantener un modelo claro tanto de gestión cuanto de colocación. Y eso es lo que buscamos en esta relación mutua de aprendizaje y cambiante en temas de inteligencia artificial, en temas de evasión de llamadas, en temas de contactabilidad casi nula y en temas de que se van a ir constantemente cambiando. Entonces, el proceso de evaluación no es que lo hice una vez y ahí quedó. Es constante, tenemos que estar conversando día a día casi, ya no hay las reuniones semanales, sino el día a día y ya se vuelven estos procesos estratégicos más a futuro, más cambiantes y más retadores para todos. Para mí el tema de no entrar en ilusión monetaria implica no solamente ver la línea de gastos, ¿no es cierto?, de costos, sino ver ese ahorro que yo puedo tener en términos de gasto de personal. Básicamente cuando lo saco y lo tercerizo estoy tratando de ahorrarme un gasto de personal, ¿no es cierto? Ese ahorro, esa reducción que voy a tener, ¿cómo se traduce en términos de el gasto de provisión? ¿Sí? Porque si me ahorré 100,000 en términos de gasto de personal, pero la provisión me subió en 1,000,000, no gané nada, terminé perdiendo. Entonces hay que lograr hacer ese ejercicio con precisión. El gasto que yo estoy teniendo al momento de ceder mi portafolio para que lo gestione un tercero, me va a generar los mismos indicadores de desempeño que yo tenía en términos de recuperación y cómo se traduce eso en un ahorro o un incremento en el gasto de provisión, ¿sí? O si voy a perder algo de eficiencia en la recuperación, cuánto me va a crecer el gasto de provisión y si este gasto de provisión que crece es menor que el gasto que tuve en términos de ahorro de costo operativo, ¿no es cierto? Creo que ese es el primer paso que hay que ver, que ese es el observable, inmediato. Luego hay un segundo tema que también es medible y es la capacidad de crecer, cuando necesito incrementar gestión preventiva o cuando necesito incrementar gestión en portafolios en las diferentes edades de mora. Esa capacidad de crecer era o va a ser más barata con el tercero que la que yo tenía en casa, ¿no es cierto? O cuando empiezo a crecer, se empieza a licuar ese beneficio que yo tenía. O sea, hay que hacer un análisis del hoy y proyectar qué puede pasar cuando mi entidad tiene que tener crecimientos en la gestión de su portafolio. Eso tiene que cuantificarse además, esto es numérico, esto no es retórico. Pero hay además unos costos no observables, ¿no es cierto? Y es cuando yo transfiero mi cartera a un tercero, hay un costo no observable que es la velocidad de ajuste de la estrategia, ¿sí? Que era un poco lo que conversaba yo al inicio. Yo tengo que ese es un costo más difícil de medir, ¿no es cierto? Eso no puedo llevarlo rápidamente al papel. Cuando yo estoy transfiriendo cartera para que la administre un tercero, ¿qué va a pasar con la flexibilidad que yo tengo? Cuando tengo el equipo en casa, yo ajusto mi estrategia con una rapidez inmediata. Está ahí sentado al lado mío. Cuando tercerizo no va a pasar tan rápido ese ajuste de la estrategia. Y si tercerizo en varios, que además es adecuado para poder tener competencia, ¿no es cierto? Y empujar a la mejora continua, esa transmisión de la estrategia se amplifica en función del número de proveedores que yo tenga. Ese es un costo que es más difícil de medir, pero que también tengo que ponerlo sobre la mesa. ¿Cuál es el costo que voy a tener en la transferencia estratégica que yo tengo en el manejo de la cobranza? Y el otro punto que también es más difícil de observar era
lo mismo que comentaba en la primera pregunta. Estas nuevas implementaciones que van ocurriendo en la gestión de cobranza, sean en términos estadísticos o sean en términos de inteligencia artificial, ¿cómo voy a lograr que se implementen en mis diferentes proveedores? ¿Sí? Y ese es un costo que también tengo que tener medido. Yo si pregunto aquí en el foro, ¿quiénes tienen implementado un modelo de mejor canal de contacto con el cliente? Nadie me va a decir que no tienen, todos me van a decir que sí tienen, ¿no es cierto? Aunque no tengan, ¿cierto? Aunque lo tengan de diferentes formas técnicas y de diferente calidad. Ese es un costo que también hay que medir. Ese es un costo que también hay que medir cuando yo hago externalización. ¿Qué calidad de herramientas analíticas tiene el proveedor y con qué facilidad o con qué velocidad están adoptando nuevas técnicas, ¿no es cierto? Porque ya no las voy a poder hacer yo con la misma rapidez que lo hacía cuando estaba en casa el equipo, ¿cierto? Yo creo que esos dos costos no son tan fáciles de observar y tampoco son tan fáciles de cuantificar, pero son dos costos cualitativos que tienen que ponerse sobre la mesa. Entonces yo resumo, el primero es, inmediatamente hay que saber cuál es el peligro en términos de gasto de provisión que puedo tener si externalizo y quiero ahorrarme gasto operativo o gasto de personal. ¿Cuál es el delta en términos de gasto de provisión? Ese es el uno, cuantificable. El segundo cuantificable es esta velocidad de expansión que yo puedo necesitar cuando hay momentos de apremio en términos de la cobranza, cómo se convierten en gasto con mi proveedor. Y los dos que son más difíciles de cuantificar, si quieres podemos ponerle de corte cualitativo, es con qué velocidad voy a lograr o logran mis proveedores incorporar las nuevas tecnologías que están emergiendo y cómo transfiero la estrategia o mi estrategia, cómo logro transferirla con la misma rapidez que yo lo hago cuando el equipo está en casa. Esos son dos costos cualitativos que tengo que ponerlos sobre la mesa también. Siempre es un gusto escucharle al profesor Carlos Bambino. Sí, lamentablemente el tiempo es corto, pero bueno, ya habrá oportunidad de expandir más. Pero lo que nos dice es una gran verdad. Son muchas variables. El panel de control tiene muchos indicadores y medidores, y nosotros tenemos que ser parte de ese esquema y adaptarnos a ese esquema. Y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Con esto pues terminamos esta charla, esta conversatorio. Muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias a todos ustedes.